Vamos a ver las etapas de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial, que se produjo entre 1914 y 1918, no fue un conflicto estático. Evolucionó de una guerra de movimientos rápidos a una parálisis sangrienta en las trincheras, para finalmente decidirse por el agotamiento y la entrada de nuevas potencias. La primera etapa sería considerada la Guerra de Movimientos de 1914. Al estallar el conflicto, los países seguían estrategias de ataques veloces para evitar una guerra larga. El Plan Schlieffen consistía en que Alemania invadía Bélgica, país neutral, para llegar rápidamente a Francia y derrotarla antes de que Rusia pudiera movilizar sus tropas en el este. Pero en la batalla del Marne los franceses lograron frenar el avance alemán cerca de París. Este evento es crucial porque marcó el fracaso de una victoria rápida alemana. En el frente oriental Rusia avanzó más rápido de lo esperado, pero fue derrotada por Alemania en la batalla de Tannenberg. La guerra de posiciones o de trincheras empieza en 1915, pero dura hasta el final de la guerra. Tras el fracaso de los movimientos rápidos, los ejércitos se estancaron. Los frentes se estabilizaron y los soldados cavaron kilómetros de zanjas. Inmovilismo. Se luchaba por avanzar apenas unos metros a costa de miles de vidas. Las nuevas tecnologías, como los gases tóxicos, los tanques, aún muy primitivos, y el uso de la aviación, se intentaron imponer para acabar con este tipo de guerra. Hubo grandes carnicerías. Fueron las batallas más largas y sangrientas, como Verdún y el Somme, donde hubo más de 1 millón de bajas sin cambios significativos en el mapa. En 1917 se produjo una crisis. El equilibrio se rompió debido a dos eventos que cambiaron el rumbo de la historia. La Revolución Rusa, debido a problemas internos y hambre, Rusia se retiró de la guerra tras firmar el Tratado de Brest-Litovsk. Esto permitió a Alemania concentrar todas sus tropas en el frente occidental contra Francia y Gran Bretaña. Estados Unidos entró también ese año en la guerra. Abandonó su neutralidad debido a la guerra submarina indiscriminada de Alemania y el hundimiento del Lusitania. Esto aportó recursos frescos, dinero y soldados con la moral alta a los aliados. En cuanto a la guerra submarina, forma parte de otro tipo de guerra que es el duelo en el Atlántico. Como Gran Bretaña tenía la flota más poderosa del mundo, bloqueó los puertos alemanes para dejarlos sin suministros. Alemania respondió con una tecnología en la que eran maestros, los U-Boot, los submarinos. La guerra submarina irrestricta. Alemania anunció que hundiría cualquier barco comercial o militar que se acercara a las islas británicas. Su objetivo era rendir a Inglaterra por hambre. El incidente en Lusitania se produjo en 1915. Un submarino alemán hundió ese transatlántico, lleno de civiles, incluyendo estadounidenses. Aunque no causó la entrada inmediata de Estados Unidos, sí que supuso a la opinión pública en contra de Alemania. El efecto boomerang que produjo esta estrategia es un arma de doble filo. Si bien hundieron toneladas de suministro, fue la razón principal por la que Estados Unidos decidió entrar en la guerra en 1917, inclinando la balanza definitivamente. En cuanto a los frentes secundarios, forman parte de la guerra global. Aunque el destino de Europa se decidía en Francia y Rusia, el conflicto se extendió por todo el planeta. El frente balcánico fue donde empezó todo, con el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo. Los imperios centrales lograron aplastar a Serbia, pero se abrió un frente en Salónica, en Grecia, donde tropas aliadas lucharon contra búlgaros y austriacos. En cuanto al frente en Oriente Medio, formaba parte este del Imperio Otomano. Los británicos y franceses intentaron desmantelar al Imperio Otomano desde dentro. En Galípoli, un intento aliado de tomar los estrechos de los Dardanelos terminó en un desastre total y una victoria turca. Pero también se produjo la rebelión árabe. Los británicos, con figuras como Lawrence de Arabia, apoyaron a las tribus árabes para que se rebelaran contra los turcos, prometiéndoles independencia a cambio. Por otra parte, Italia, que inicialmente era aliada de Alemania, cambió de bando en 1915. Lucharon contra los austriacos en los Alpes. Fue una guerra brutal de alta montaña, con batallas a miles de metros de altura y el uso de aludes provocados como arma. La guerra en África y el Pacífico. En África, las colonias alemanas, como Tanganica o Namibia, fueron atacadas por fuerzas británicas, francesas y sudafricanas. En el Pacífico y Asia, Japón entró en la guerra del lado de los aliados para apoderarse de las islas y puertos que Alemania tenía en China y el Océano Pacífico. Pero ya volvemos al final de la guerra, que se produce en 1918. Con el refuerzo estadounidense y el agotamiento total de las potencias centrales, el conflicto llegó a su fin. En la ofensiva de primavera, Alemania lanzó un último intento desesperado por ganar antes de que llegaran más tropas de Estados Unidos, pero fracasaron. El derrumbe de los imperios se produjo porque el imperio austrohúngaro y el otomano se desintegraron internamente. Alemania, con una población civil hambrienta y al borde de la revolución, firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918.
y con el Tratado de Versalles de 1919 se firmó la paz oficial, imponiendo durísimas condiciones a Alemania.